No necesita presentación, ahí lo tienen, es Antonio Ledesma, está en el exilio, saben exactamente todo lo que hizo, todo lo que luchó y todo lo que lo persiguieron y cómo tuvo que salir del país. ¿Qué está pasando? Hay una pelea en el Tribunal Supremo de Justicia, el que designó la Asamblea Nacional, hay otra pelea en la Asamblea Nacional. Cuéntanos qué es lo que demonios pasa. Es decir, es que ya cayó el gobierno y se están peleando por a ver quién llega al poder. Yo creo que están desatados los demonios y, y viendo esta situación tan penosa, tan lamentable, es como oportuno invocar a algún exorcista que pueda hacer una limpieza espiritual, porque es como un todos contra todos, es una competencia a ver quién grita más, quién insulta más, es un proceso de autodestrucción, cuando lo que debe imponerse es la sensatez, es la sindéresis, ver en qué nos hemos equivocado, en qué estamos fallando, para ver cómo retomamos el rumbo, ese rumbo auspicioso que había tenido un punto de inicio muy lleno de expectativas positivas para Venezuela, como fue el pivote del 23 de enero de este año. Estamos cerrando el ciclo. La punta de este año fue un inicio con muchas expectativas, con muchas esperanzas, y estamos cerrando el año con una nube oscura de frustración que está oscureciendo el futuro de los venezolanos, cuando la verdad verdadera es que Maduro está muy débil, que no se ha caído de platanazo porque se le han ofrecido ingenuamente algunas muletas con las que se sostiene. Pero ¿por qué dices que está muy débil? Lo que está muy débil es la oposición, es la No, Asamblea Nacional que se está peleando, ¿no? no, Maduro está ahí la apoyado oposición, por la la misma oposición, gente que siempre lo ha apoyado. la oposición ha perdido coherencia y eso por supuesto que debilita, pero eso no significa que Maduro haya resuelto los problemas del país. El control del cambio que impuso Maduro se lo rebasó la devaluación y la propia realidad que de hecho ha establecido un proceso de dolarización de la economía venezolana. El control de precios que estableció la narcodictadura se lo llevó como río crecido este proceso de inflación donde los precios los fija o la especulación o la escasez o este mare magnum que es producto de la falta de una verdadera política económica y social en Venezuela. De allí que esa es una dictadura que se sostiene a base de la fuerza, a base de la represión, a base de las arbitrariedades propias de esa tiranía que hace lo que le da la gana con las instituciones públicas. Esa es la gran realidad y por eso podemos llegar otra vez al debate que siempre hemos sostenido en estas conversaciones, que esas mafias no salen sino por la fuerza. Y ese sí es un punto de debilidad que tiene Juan Guaidó. Las contradicciones de decir un día que hay que todas las opciones están sobre la mesa, un día dice que sale como sea, pero el siguiente día dice que se está tanteando la vía electoral, que se está tanteando la vía institucional, que estamos recibiendo consejos de la Unión Europea, cuando bien sabemos que aquí en Europa son los más interesados en propiciar esos comités de diálogo que lo que ha hecho es favorecer a Maduro. ¿Qué salió de Barbados? Lo único que salió de Barbados fue que se reincorporaron los 55 diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. O sea, los que se habían quitado el sombrero de diputado para ponerse la cachucha de constituyentista, los que dejaron de ser diputados para irse al patíbulo de la Asamblea Constituyente para liquidar desde ese patíbulo a los diputados legítimos, que ya son 40 los que han sido crucificados. Es algo absurdo. ¿En qué cabeza cabe que tú vas a invitar a la fiesta a los que siempre se emborrachan para que terminen orinándote la torta o escupiéndote el pastel? ¿Cómo tú vas a invitar a la Asamblea Nacional, que fue pateada, que fue desconocida por estos diputados, a quienes no solamente violaron la Constitución Nacional, sino el propio reglamento de la Asamblea Nacional? Pero bueno, hablemos de la política, de la realpolitik, de la pragmática. Supongamos que en Barbados se habló de la reincorporación de los diputados del PSUV después que habían violado la Constitución Nacional. Pero en esos diálogos tiene que haber una operación ganar. Tú sales con una bicicleta y yo salgo con una patineta. Tú sales con unos zapatos y yo salgo con una docena de alpargatas. Pero es que no nos dieron ni alpargata, ni bicicleta, ni patineta. Quiero decir, si ellos se querían reincorporar, bueno, levanten el desacato a la Asamblea Nacional. No le levantaron el desacato a la Asamblea Nacional. Si ellos se querían reincorporar, bueno,
cierren la constituyente. No, mantuvieron el mamotreto de la constituyente y desde esa espuria constituyente han venido disparando a mansalva contra los diputados. Bueno, se ha podido llegar a un acuerdo. No cierren la constituyente, no le levanten el desacato. Pero si se van a reincorporar, bueno, por lo menos garanticen la vida de los diputados que están en el exilio. Tampoco. Entonces, ¿qué negocio fue ese de permitirle a unos señores que habían violado la Constitución Nacional, que tenían casi 2 años que habían abandonado el Parlamento y se fueron a sesionar en una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, desde la cual han venido atacando a mansalva al legítimo poder que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional? O sea, tú metiste en el monstruo para que desde tus propias entrañas ese monstruo te devorara, que es la situación que tenemos hoy en día. Ok, aparte del trabajo que han hecho internacionalmente, que nadie le pone en duda todo lo que ustedes han hecho, ¿no? Tanto los que están en Venezuela como ustedes los que están en el exilio, para que vieran qué está pasando en Venezuela, porque no es tan fácil para la gente que no vive en un país interesarse e informarse de lo que pasa en otro país. De hecho, frente al trabajo de ustedes estaba el trabajo de los partidos comunistas del mundo entero, de los intelectuales que todavía creen en pajaritos preñados y son de izquierda, etcétera, etcétera, que decían que ustedes eran unos exagerados y que todo es mentira, que es un gobierno fuerte y que es una crisis económica lo que hay, ¿no? Todo eso es verdad. Pero todo es un gran absurdo. Es decir, eso es como mi novia virtual. Yo tengo como novia virtual a Cameron Díaz. ¿Cómo será que eso no significa nada? Que Ángela, mi esposa, ni siquiera se pone celosa cuando yo le digo a la entrada de un restaurante o a algún sitio, mire, si viene Cameron Díaz, avísele que yo estoy aquí porque yo soy su novio virtual. Ese es un gobierno virtual, eso es un tribunal de justicia virtual, ¿no? Y el de Guaidó. Y, ¿cómo se llama? Y la única cosa que realmente uno puede decir que de verdad lo hicieron bien es todo lo que hablaron internacionalmente. Pero internacionalmente lo han dicho el Grupo de Lima, lo ha dicho los europeos, lo ha dicho todo el mundo, hasta Estados Unidos lo dijo. Intervención militar, no. Entonces, ¿de qué vale que Guaidó haya dicho, queremos la intervención militar? No, si le van a decir que no. Es que nunca, el problema es que tú para lograr la intervención militar tienes que crear las condiciones y tienes además que empeñarte en solicitar la intervención militar. Fíjate cómo van cambiando las cosas. Recientemente, en las últimas declaraciones que dio el señor Helio Abraham, designado por la Casa Blanca para el caso de Venezuela, es que estaba sobre la mesa realmente la opción militar. Él lo dijo. Ahora, cuando tú un aliado... También lo dijo Trump hace meses atrás. Y cuando fue a consultar, todo el mundo le dijo... Pero Napoleón, ¿cuál fue el mensaje que tú le mandaste a la Casa Blanca y le mandaste a Brasil y le mandaste a Colombia? No se metan aquí, que esto lo tenemos arreglado en una operación Libertad concertada con Michael Moreno, con Padrino López, con el general Hernández Dala. Bueno, si tú le dices a un aliado, mire, ahorres el inconveniente de tener que movilizar sus fuerzas para rescatar un país secuestrado por el narcotráfico y por el terrorismo. No se inmiscuya aquí, que esto lo vamos a resolver en un día sin que haya un estornudo ni un escalofrío. Por supuesto que te escogen esa opción. Recuerda cuánto, tú que conoces la historia, cuánto luchó Winston Churchill, cuánto machacó y cuántos eventos tuvieron que producirse para que en definitiva el presidente Roosevelt enviara los portaaviones y la movilización de su fuerza para enfrentar al monstruo de Adolfo Hitler. En Venezuela se ofreció primero que el 23 de febrero se iba a producir un quiebre militar. No se produjo el quiebre militar, lo que se produjo fue un quiebre de la esperanza, porque a la gente se le dijo que que la ayuda humanitaria iba a ingresar sí o sí, y lamentablemente eso no sucedió porque hubo un manejo equivocado de la estrategia. Y luego se dijo que iba a haber una negociación que iba a facilitar el tránsito de sectores democráticos para un gobierno de transición coaligado con Michael Moreno, con Padrino López. Eso fue una locura, eso fue una equivocación. Ahora, con esto nosotros no estamos atentando contra Guaidó, no, en absoluto. Decir la verdad más bien favorece a la estrategia que queremos nosotros reivindicar a los efectos de retomar el rumbo correcto. Antonio, y lo otro Antonio, antes perdona, Antonio, lo que no acabo de entender es que si el delincuente de Michael Moreno estaba metido en esto, ¿no?
si el delincuente y asesino como Michael Moreno, que también es un asesino convicto y confeso, y estaba metido en esto, ¿por qué el gobierno no los desapareció? ¿Por qué no los destituyó? ¿Y por qué por traidores, como hacen los revolucionarios, no los mataron? A mí eso me suena a Kovac, o Porque que fueron engañados. ellos montaron un escenario de divertimento y se bailaron algunos factores de la oposición, perdóname que te lo diga así, y maltrataron también, se vacilaron como venados a algunos factores internacionales, porque en Estados Unidos estaban al tanto de esto por las declaraciones que dieron algunos voceros del gobierno de Estados Unidos, cuando dijeron que habían 15 puntos de acuerdo en una lista que mostraron a los medios de comunicación. O sea, se dejaron engañar por Michael Moreno y Compadrino López. Por Y si eso, eso es así, perdona, y si eso es así, que ya tiene entonces el régimen la prueba de que Guaidó estaba conspirando con X miembros de la Asamblea, ¿no? No voy a decir sí con Leopoldo López, porque cuando tú ves la foto de Leopoldo López a las afueras de la Altamira, porque ni siquiera pudieron entrar allí, a las afueras de la Carlota, porque ni siquiera pudieron entrar allí, tú ves como diciendo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero vamos a suponer que también estaba metido, que todos estaban metidos. Ya tiene en la dictadura el mejor pretexto del mundo para meterlos a todos presos, enjuiciarlos. ¿Por qué no están presos? porque la dictadura ha venido manejando el costo. Por eso, permítame que te diga que en política hay que tener sentido de la oportunidad. Para todo hay que tener sentido de la oportunidad, pero sobre todo en política. Guaidó estaba revestido de un liderazgo interno y reconocido internacionalmente, de una magnitud que lo blindaba ante cualquier paso de audacia que él diera. Se necesitaban pasos de audacia. Para mí, ¿qué era el paso de audacia? Encabezar permanentemente una movilización en las calles de Venezuela. No me digan, como algunos de manera insolente me han querido cuestionar diciéndome, es muy fácil hablar desde el exilio. Bueno, yo estoy en el exilio no porque estoy haciendo turismo, yo estoy aquí después de haber padecido más de 1000 días preso, y si seguía allá en Venezuela, o estaba preso en mi casa, o me metían a Ramo Verde, o iba a estar reducido a una embajada. Bueno, que es más útil estar en el exilio que estar entre cuatro paredes. Pero en todo caso, él era la responsabilidad era de Guaidó, como presidente interino, como líder de una coyuntura, encabezar las movilizaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo único, junto con las fuerzas multilaterales de apoyo que doblegan a este tipo de regímenes tiránicos. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de terrorismo. ¿Y por qué el régimen no metió preso a Guaidó en ese momento? Porque lo veía sólido. ¿Y qué prefirió o aprovechó la debilidad del gobierno interino el 30 de abril para proponer el diálogo? Y doblegó a la oposición, doblegó a Guaidó, y cometieron el error terrible de meterse en un diálogo de más de 4 o 5 meses en Barbados, que lo único que sirvió es para que Maduro recuperara aliento, para que pudiera moverse con esas muletas que se le pusieron en bandeja de plata en Barbados, y para que se desmovilizara la calle. Eso fue lo que ocurrió. Y si eso no era suficiente, después se sumaron los otros dos errores, que fue el de permitir la reincorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, violando la Constitución Nacional. O sea, el problema de Guaidó es que él mismo se puso la soga al cuello, porque metió a sus propios verdugos a la Asamblea Nacional, que no van a la Asamblea para discutir proyectos de leyes ni para facilitar el cese de la usurpación, sino para tratar de boicotear, de minar las bases de nuestro presidente interino, Juan Guaidó. Y Ahora, finalmente se cometió la gran torpeza de la manera arrogante, con soberbia, como se destituyó al embajador Calderón Berti, que desató toda esta andanada que ya está en la opinión pública. ajá, ok. ¿Tú crees que fue por torpeza, por incapacidad? No voy a decir inmadurez, porque ahí está ese G4 donde hay la generación anterior, por cierto, la generación que acabó con los partidos. Ahí está Ramos Alú y demás, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero están los jóvenes. Para mucha gente es que están en complicidad con el gobierno. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que ellos pueden, la mayoría, estar comprados, vendidos en complicidad con el gobierno? Sería muy responsable de mi parte y temerario hacer ese tipo de juicios de valor. Lo que sí te puedo decir es que ellos, por error, por ingenuidad, por un desconsiderado y desmedido pragmatismo, creyeron que sentándose
en una mesa de negociación podían resolver los problemas. Y resulta que tú estás hablando, no estás hablando con dictadores convencionales, como te lo dije en el último programa, como lo fue Pinochet. Yo nunca escuché que Pinochet fuera narcotraficante, nunca escuché, nunca. Pero tú estás tratando de llegar a negociaciones con narcotraficantes. Esta gente representan al Chapo Guzmán, a Pablo Escobar al mismo tiempo. Estaban separados, uno estaba en México y otro estaba en Colombia, porque nosotros los tenemos a todos juntos. Pero si no es suficiente el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, tenemos a Osama Bin Laden resucitado en Venezuela. Porque en Venezuela, además de los capos del narcotráfico, además de los carteles de la droga, además de las rutas para traficar hacia Europa, hacia los Estados Unidos, la droga, la cocaína, tenemos bases de Hezbollah. Lo ha reconocido el canciller Julio Borges, el propio señor Netanyahu recientemente en Israel. Lo ha reconocido los organismos de seguridad de los Estados Unidos, que en Venezuela hay bases del narcotráfico, bases del terrorismo, que el 52% del territorio nacional, o sea, Amazonas, del Tamacuro y Bolívar, lo controla el ELN, lo controlan los garimpeiros, lo controlan los pranatos. O sea, estamos hablando de una corporación delincuencial y tú vas a creer como conejito que con esos delincuentes tú vas a llegar a un acuerdo para que entonces Michael Moreno y Padrino, que nos ha venido echando plomo estos 12 años, van a remediar la crisis de Venezuela en una mesa de negociaciones. Por favor, no hay que ser tan tonto. Por Dios, hay que tener alguna habilidad política, porque en política no solamente tú tienes que tener nivel intelectual, debes tener capacidad para redactar y dirigir o proponer proyectos, sino habilidad política, como lo han tenido muchos políticos en Venezuela y en el mundo, para poder sortear distintas coyunturas. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar a negociar por más de 4 meses en Barbados? De lo único que salió allí es que se iban a reincorporar a la Asamblea Nacional los diputados y no nos dieron nada. Pero el problema es que este error fue reciclado. No es que nos hemos equivocado una vez, porque cuando te engaña un estafador, la culpa es del estafador. Pero cuando ese estafador te engaña 2, 3 veces, la culpa es tuya que te dejan engañar. Por lo tanto, yo creo que aquí es una hora de rectificación y es lo que le hemos dicho a Juan. Hay que sentarse a conversar, pero converse con todo el mundo. Como te lo dije, Napoleón, tú puedes tener diferencias con María Corina, tú puedes tener observaciones a la conducta de Diego Vargas, pero ambos son líderes importantes que pueden ser tomados en cuenta y ambos están buscando es la oportunidad para ayudar, no cuotas de poder, sino cuotas de responsabilidad. Este es un momento en que Juan Guaidó tiene que propiciar una gran coalición con los sectores de la vida nacional, política, civil, más allá de 4, porque no pueden ser 4 personas. No pueden ser 4 factores los que manejen la situación, porque además se han equivocado. Y si se han equivocado, no pueden seguir teniendo el monopolio para tomar las decisiones. Pues si tú me dices, bueno, salió bien lo de Cúcuta, bueno, muy bien, pero salió mal. Bueno, pero es que salió bien lo del 30 de abril, tenemos un gobierno de transición, no hay gobierno de transición. No, pero es que del diálogo logramos que Maduro renunciara y se fuera para Cuba. No, Maduro sigue el poder, esa es la realidad. Tú le puedes decir a la gente, bueno, pues recuperamos Sigo. No, pero nombramos embajadores, recuperamos la embajada de Washington, recuperamos la embajada de Loea. Ajá, pero ¿quién está en Miraflores? Ese es el sitio que quiere ocupar el pueblo de Venezuela. Y esa fue la oportunidad que se perdió cuando se desmontó la calle, cuando se desmovilizó la gente. Lo mismo que logró Chávez en el 2003, cuando nos metió el truco del diálogo con Gaviria y con Carter. Lo mismo que logró Maduro el 10 de abril de 2014, cuando nos metió el truco del diálogo para desmovilizar a la calle, como lo dijo el monseñor Diego Padrón, que lo único que logró en ese diálogo la oposición y Maduro fue que la gente se apaciguara, que la gente perdiera el entusiasmo y por supuesto Maduro siguiera cometiendo las locuras que han llevado a Venezuela a esta situación de penuria que vivimos en la actualidad. Pero es por eso que hay tanta gente que piensa que están al servicio del régimen y no les falta razón, porque no puede ser que se equivoquen y una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y continúen en lo mismo, alargando. Tiene que haber un cambio en la conducción, permita que allí interactúe, por ejemplo, que esté en Venezuela María Corina Machado, para que se monte una tribuna o sacaso, porque ¿qué haces tú una foto? Pon una foto de la unidad y todo el mundo pela el diente. Embuste, ¿cuál unidad? Si después te estás metiendo puñaladas de trapera, ¿cuál unidad? Si estás metiendo zancadillas, ¿cuál unidad? Si estás defendiendo proyectos personales, ¿cuál unidad? Si te ves en el espejo y te ves con la banda presidencial. Este es un momento en que hemos debido salir de Maduro de cuajo. Mejor oportunidad que esta no se presenta, bueno, en ninguna parte del mundo. Bueno, aprovechemos los réditos, los dividendos que quedan de este momento
devolvamos la esperanza a los venezolanos, hagamos un acto de contrición de verdad, de corazón, no de la boca para afuera, de que ciertamente nos interesa Venezuela y recapitulemos. Si no hay ningún problema, si nosotros hemos tenido, no se perdió la primera república en 1812 y después la recuperamos y el Libertador sigue luchando. Bueno, vamos a aprovechar este traspié, no para ponernos a llorar, sino para ver, bueno, nos equivocamos en esto. Vamos a ver cómo corregimos el rumbo. Vamos a ver cómo logramos una unidad auténtica, no una unidad de fachada, de fotografía, sino una unidad auténtica, con estrategia, una estrategia que no tenga lugar a duda. Ahora, si van a seguir los voceros de Guaidó diciendo que hay que nombrar un CNE, porque vamos a elecciones, bueno, que se callen la jeta, que se vaya a una ferretería y se compre un rollo de adhesivo, le ponga un adhesivo en la jeta más de uno, para que no sigan confundiendo a la gente, porque eso sí le hace daño a la imagen de Guaidó, esa confusión. ¿Cómo tú vas a pensar que vas a elecciones con Maduro en el poder? ¿Me vas a venir otra vez con ese cuchillo, ese vaso de cartón a querer amenazarme de que vamos a perder los espacios? ¿Qué espacio? ¿Qué más espacio que el que logramos en diciembre del 2015? Las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y no habíamos calentado la butaca de los diputados y ya estaba declarada en desacato la Asamblea Nacional y sigue todavía en desacato. O sea, me van a hablar de espacio. Aquí el espacio es Miraflores. Aquí el espacio son los entes de poder. Aquí el espacio es sacar de cuajo la dictadura y para eso necesitamos un liderazgo auténtico. Pero que perdona, se la juegue. Estoy de acuerdo. El destino puso bueno, que aproveche entonces esta coyuntura. Se ha tenido el respaldo de todo el mundo, de todos los venezolanos. Todos nosotros hemos respaldado a Juan Guaidó, pero el problema es que nos hemos venido equivocando. Y yo tengo que ser sincero en hacer este tipo de declaraciones con angustia, porque la gente, nadie sabe lo que uno sufre aquí todos los días. Ni que tú estés en una cuna de oro, ni que tú estés en un paraíso. Estar en el exilio es muy doloroso. Y yo cuando salí de Cúcuta, cuando salí de San Antonio rumbo a Cúcuta, me acordé de Andrés Luis Blanco cuando le dijo al maestro gallego, camina de espalda cuando estés saliendo de Venezuela para que sientas que estás regresando. Sí, es muy duro todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el empeño? Ahora tienen un lío montado que si Guaidó debe continuar en la presidencia, o en esta presidencia virtual o no. Bueno, pero ¿cuál es el problema? No es que Guaidó es el vocero de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué importa quién cambie si va a ser el vocero de esa melting pot que es la Asamblea Nacional? Entonces se forma un lío también, ¿no? Porque hay una votación a través del Sky. Bueno, pero es que si no pueden estar en Venezuela porque están en el exilio, ¿cómo trabajan para lo que el pueblo les mandó? ¿Cómo pueden representar a sus votantes si tienen que estar en el exilio? Tiene que ser por Sky y votar por Sky. Pero por supuesto, fue una proposición que nosotros hicimos. Yo respaldo esa modificación del reglamento. Si yo hubiese sido diputado, hubiese estado hoy en ese debate. Entiendo también la exposición que ha hecho el diputado Viallo Pirelli, porque haya habido también un mal manejo de las comunicaciones. Se ha venido ninguneando a la fracción 16 de julio. No se les presenta el orden del día. Ellos no sabían que estaba incorporado este punto en el debate del día de ayer. Se enteraron a última hora. Esas son cosas también que van dañando las relaciones. Y somos seres humanos. Y además, allí ha venido privando un sectarismo que también ha sido nocivo para el trabajo que tiene que hacer Juan Guaidó como presidente de todos los venezolanos y no como la cabeza de un grupo. De allí que esta es otra de las rectificaciones, dejar de lado el sectarismo, dejar de lado los factores que controlan a Guaidó como que si fuese una suerte de punta de lanza de un sector determinado. No, él es el presidente de todos los venezolanos. Y cuando se propuso, que fue Richard Blanco, por cierto, el que desde mayo propuso la modificación del reglamento para los diputados perseguidos que estén en el exilio, con medidas de allanamiento, porque tampoco es que tú vas a pedir una medida de modificar el reglamento para que un diputado que esté en una playa o esté en un botiquín, no, yo voto porque me estoy echando unos palos aquí. No. Es para los diputados que están en el exilio, que puedan ejercer su voto virtual. Yo estoy de acuerdo con esa modificación del reglamento, pero bueno, ya vemos que el TCJ de la dictadura hoy mismo está procesando un recurso introducido por los desertores, o sea, por los diputados que eran del Frente Amplio hasta antes nada más y ahora están haciéndole el juego
a la narcodictadura. Es que de verdad estamos como poseídos por los demonios. Y esta situación es la que tenemos que enfrentar, porque el problema está en la base de construcción política. ¿Poseídos por los demonios o que están comprados por los demonios? Bueno, es que a veces el billete verde tiene forma de demonio. Fíjate que José Guerra lo denunció, que le estaban ofreciendo no sé cuántos miles de dólares. Lo denunciamos hace tiempo, y cuando en algunas instancias internacionales, que me reservo los sitios, yo hice esta advertencia, se me dijo que yo era un exagerado, que eso no era posible. Vean lo que está pasando actualmente. Y te digo una cosa, Napoleón, nosotros estamos lidiando contra el narcotráfico, que es capaz de cualquier cosa. Yo hago un llamado al equipo que está dirigiendo esta lucha en Venezuela para que se desarrolle una política de protección de todos nuestros diputados hasta el 5 de enero. Aquí pueden pasar muchas cosas. Aquí pueden pasar muchas cosas desagradables, las cuales no quiero detallar, pero simplemente digo que es un momento en que tenemos que someter a protección a todos nuestros diputados, porque esta gente va a ser capaz de hacer lo peor con tal de ponerle la mano a la Asamblea Nacional, que es una institución legítima, el CJ, que también tiene allí un conflicto, es la única institución legítima que tenemos en Venezuela, y que además es la base que soporta el interinato de Juan Guaidó. Ahora, el 5 de enero, que si es Juan, que si es Chucho, que si es Jacinto, tú puedes nombrar a Chucho, a Jacinto o ratificar a Juan, pero el problema es la agenda. Es si Juan está dispuesto a asumir plenamente el artículo 233, que seguramente en la Asamblea Nacional, que sea el presidente interino de Venezuela, que no dependa de un gobierno colegiado. Dos, si Juan está de acuerdo a dejar de lado el sectarismo, que sea el presidente de todos y no de un grupo. Tres, que Juan esté dispuesto a crear un consejo consultivo de apoyo al gobierno de transición, que Juan esté dispuesto a invocar la DEA para que haga operaciones conjuntamente con el gobierno interino en Venezuela, que Juan esté dispuesto a respaldar, por ejemplo, como gobierno interino la reelección de Almagro en la Secretaría General de la OEA, que nos lo quieren desbancar también. O sea, hay una serie de actividades que forman parte para mí de la agenda del año que viene. Y un punto clave, Napoleón, que Juan diga de una vez si está dispuesto o no a meter a la suerte de los venezolanos en una elección pactada con el régimen. Porque ese cuento que me están vendiendo de que, bueno, si no modifican el CNE no vamos a elecciones, para nombrar unos rectores, y con esos rectores, con dos rectores, ¿tú crees que nosotros vamos a poder lidiar con toda esa maraña de trampas, de fraude? Porque ese no es el CNE, esa es la Casa del Truco. Eso ya hay que quitarle el nombre, Consejo Nacional Electoral, y ponerle a la Casa del Truco. Eso bien se sabe. No, que tú me respondes, pero tú ganaste. Cuando yo gané la alcaldía metropolitana, todavía habían elecciones competitivas. Habían elecciones competitivas. Ellos torcían el rumbo donde les convenía, pero donde había una avalancha de votos les era muy difícil torcer el rumbo. Como ocurrió en diciembre del 2015. Ellos hicieron una modificación de la ingeniería electoral y pensaban que modificando la ingeniería electoral iban a controlar los circuitos, y resulta que les salió el tiro por la culata. Después del 15 de diciembre, después del 6 de diciembre de 2015, se acabaron en Venezuela las elecciones competitivas. Bueno, elecciones competitivas, pero en cuanto ganaste, ¿no? Te eliminaron. Te quitaron hasta la sede. Me dejaron hasta... No se llevaron a Miche porque saben que llevase esa fiera y llevase una mapanare. Porque Miche era capaz de acabar con todos ellos. Mira, ¿qué te iba a decir? Pero vamos a suponer que Guaidó está totalmente de acuerdo con todos los puntos que tú dices. Pero Guaidó simplemente es un vocero. Eso es un colegio, un gobierno colegiado que no sé si es constitucional o no. Creo que es anticonstitucional. No, pero no es lo mismo. No, perdóname. Es cuestión de cómo se hacen las cosas. Si hubiese hecho la operación de Cúcuta de otra manera, ¿verdad? Pero ya ojo afuera, como que dicen, ojo afuera no vale esa Lucía, ¿no? Pero, si no te hubieses metido en la operación del 30 de abril, si no te hubieses metido en el diálogo como nosotros lo planteamos, no te metas en el diálogo, y en vez de estar embarrados, hubiésemos estado encabezando movilizaciones y presionando hasta lograr sacar al tirano con la ayuda de la comunidad nacional. Se invocó el TIAR, pero ¿cuándo se invocó el TIAR? Después que tuvimos meses y meses y meses planteando lo del TIAR, después del traspié de Barrado. Ok, pero la pregunta es la siguiente. Si él estuviera totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Y el llamado G4 o la mayoría en la asamblea, ¿no? Está en desacuerdo, ¿el qué puede hacer? Lo único que puede hacer es renunciar. No, es que nosotros no podemos tirar la toalla en absoluto.
Nosotros hemos planteado 12 puntos. Si Juan Guaidó está de acuerdo con esos puntos, cuenta con nuestro respaldo incondicional. Por pero no todo lo que la nos asamblea. interesa es salir de esta narcotiranía. Sí, Ahora, si él va a ser entonces víctima de un secuestro de este grupo que controla la Asamblea Nacional, bueno, él verá por dónde coge, porque él tiene que hacer un balance. ¿Qué se ha logrado con esa línea que le ha impuesto el G4 desde la Asamblea Nacional? ¿Qué se ha logrado? ¿Fue fructífero el diálogo de Barbados? ¿Fue conveniente para sus intereses la reincorporación de los diputados del PSUV, a la que nosotros nos opusimos tenazmente? ¿Sirvió, dejó algo positivo la Operación Libertad del 30 de abril? ¿Fue exitoso el proceso de introducción de meter la ayuda humanitaria en Cúcuta? No. O sea, si tú tienes errores, tú tienes que hacer un estudio. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Esas son las 4 preguntas de la rueda de la vida. Entonces vamos a trabajar con esas 4 preguntas de la rueda de la vida para poner las cosas en su justo lugar. Yo diría que lo primero que hay que averiguar es si Guaidó no está tan secuestrado por ese G4 o por la mayoría de la Asamblea Nacional, ¿no? Como Maduro está secuestrado por el narcotráfico, Hezbollah, ELN, la FARC y los chulos cubanos, ¿no? ¿Cómo se llama? Que no van a permitir que él salga de allí. Primero lo matan. Entonces, hay que ver si Guaidó no está tan bien secuestrado, porque partiendo de la base que Guaidó, a quien no conozco ni me interesa conocer, partiendo de la base que no conozco a Guaidó, ni tampoco tengo especial interés en conocerlo, parto de la base que es un muchacho que quiere pasar a la historia. Entonces, yo parto de la base que él sí quiere que se diga que cuando él era presidente interino salimos de la narcodictadura. Yo sí creo que él quiere hacer eso, no que está vendido a la narcodictadura. Sería lo lógico que él pensara en eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces Juan? Bueno, revisar qué le funcionó mal y tomar en cuenta nuestra sugerencia. No pedimos otra cosa, no la estamos pidiendo en una embajada, le estamos pidiendo en un ministerio, estamos pidiendo es que se tome en cuenta una recomendación que hacemos de la mejor buena fe y que además está sustentada en argumentos que son incontrovertibles. Lo que se ha hecho no ha sido lo mejor, se han cometido una seguidilla de errores. Lo que queremos es que se corrija el rumbo. Yo te lo dije la otra vez con un ejemplo. Le estamos diciendo a Juan que no siga caminando por esa acera, porque en esa acera hay un perro con rabia que lo va a volver a morder. Bueno, no camines por esa acera porque te va a morder el perro con rabia. Le estamos diciendo que no siga dialogando, que no se meta en una negociación con el gobierno para unas elecciones con Maduro en el poder, sin que se produzca el cese de la usurpación, que se ajuste al estatuto de la transición, que deje de lado el sectarismo, que se quite la camisa de fuerza, que convoque a todos los sectores para una conducción estratégica, no como invitados de piedra, no para figurar en una fotografía, no, para asumir responsabilidades junto con él en la obligación moral que tenemos de contribuir a que se produzca realmente el cese de la usurpación. Tú parte de la base de que él es libre para hacer todas esas cosas. Es que si no es libre para hacer todas estas cosas, no tiene sentido que siga ni ahí ni en ninguna otra parte. A lo mejor es por eso que sigue ahí. Bueno, pero a nosotros nos interesa es alguien que esté dispuesto a asumir esa agenda de lucha. Él está en esta posición. La idea es que él pueda proseguir con esa tarea, pero tiene que dar demostraciones concretas de que de verdad está ganado a empujar esta agenda de lucha que nosotros hemos venido proponiendo desde antes del 23 de enero. Y Juan lo sabe, porque hubo esas reuniones privadas en las que interactuamos las 4 personas, que en privado firmamos un documento que pusimos en manos de 2 líderes de reconocido prestigio internacional que nos ayudaron a llevar ese documento ante los gobiernos de Colombia, de Brasil y de los Estados Unidos. Y por eso logramos que el 23 de enero Juan Guaidó se juramentara como presidente interino de Venezuela, porque habían factores que ahora lo controlan que no estaban de acuerdo que él se juramentara como presidente interino. Para que sepas eso. Que creo que son los que lo están controlando porque no están de acuerdo con él y que quieren poner, si él no está de acuerdo con lo que está haciendo y lo obligan a hacer, quieren poner a otro. Eso es lógico. Bueno, eso es lo que tenemos que ver cómo se corrige, porque lo que nos interesa no es seguir dándonos golpes de pecho y no te haga esta reflexión aquí, sino de ver cómo sacamos las patas del barro, como se dice coloquialmente, y cómo ponemos a ganar el juego al pueblo de Venezuela, que es el que está pagando los platos rotos.
¿Tú crees que la gente no está ahorita descorazonada viendo todo este carnaval de insultos? ¿Tú crees que la gente está descorazonada viendo como los diputados por los que ella votó, por los que votó la ciudadanía, hoy tienen este golpe tocuyano a ver quién le dice al otro, usted es ladrón, usted es un bandido, usted también, usted es un sinvergüenza? Es algo solamente doloroso. A mí a veces se me cae, yo vengo hoy de varias reuniones, me invitaron a una entrevista en el ABC de España, me reuní ayer con importantes diputados del PP, con gente de Vox, con gente del PSOE, con los que me encuentro. Me llama gente que está ahorita hablando con unos líderes italianos de un foro que se está preparando. Y a mí a veces no encuentro respuesta cuando me preguntan, uno, ¿por qué Maduro sigue allí? Que me llevó esta tragedia que no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Está pasando lo que hoy ocurre en Venezuela. Junto, hiperinflación, devaluación de la moneda, salario paupérrimo, altas tasas de mortalidad, crisis de hambruna, crisis de salud. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y la gente no entiende cómo se puede sostener Maduro. Bueno, porque lo único bueno que tiene Maduro ahorita es la oposición. No tiene política económica buena, no tiene política social buena, no tiene política monetaria buena, no tiene política anticorrupción buena. Lo único bueno es una oposición que le ha facilitado las muletas y en medio de este zafarrancho, el que está gozando una y parte de la otra es Maduro. Ahora, no vamos nosotros a ser capaces de reflexionar frente a esta situación. Cuando tenemos todas las posibilidades, si concertamos una estrategia, es cuestión de una estrategia, de sentarnos a discutir una estrategia entre todos y de entender que hay cosas que son innegociables. No se puede negociar, por ejemplo, ir a elecciones con Maduro en el poder, porque sabían por dónde vamos. Ese cuento de las encuestas, que el 60% quiere que las parlamentarias y que el 68% votará por la oposición. Eso fue lo que nos decían cuando las elecciones regionales de gobernadores, que íbamos a ganar 20 gobernaciones, y fue al revés. Maduro terminó ganando 20 gobernaciones. ¿Quién se cree eso? Que Maduro iba a ganar las gobernaciones cuando el país estaba hundido en una tragedia. Cuando el 85% de esas mismas encuestas decían que Maduro era repudiado. Ganan por el fraude, ganan porque tienen los fusiles, ganan porque tienen el registro electoral permanente, ganan porque tienen los puntos rojos, ganan porque tienen las nóminas de los empleados, de los jubilados, de los pensionados y le aplican una tortura estomacal a la gente. Entonces tú vas a ser tan pendejo, y me perdona la expresión, para meterte otra vez en una elección con Maduro y con todo este entramado, porque no es que te cambien 2 o 2 rectores, 3 o 2 rectores, es todo el entramado fraudulento del que se sirvieron Chávez y Maduro durante todos estos últimos años. Esto es parte del fracaso que lleva más de 20 años de la dirigencia política, porque dime tú, Antonio, cuando el Caracazo y luego cuando el 4 de febrero, si se sentaron a ver qué estaba pasando en el país y qué sentía la gente, por qué la gente salió, ¿no? ¿Por qué, para empezar, no siguieron votando por el partido que hizo historia en Venezuela? Porque si algún partido hizo historia en Venezuela e hizo una revolución en Venezuela, se llama Acción Democrática. La revolución de la educación, la revolución de las casas para gente humilde, hicieron esa revolución. Ese partido nunca, esos dirigentes que estaban enfrente allí, nunca se sentaron a ver, bueno, ¿por qué la gente ya no vota por nosotros si Venezuela era ADECA? ¿No? ¿Por qué nos dio la espalda? ¿O por qué sintieron que estábamos dando la espalda? ¿Por qué no se sentaron cuando decían había que descentralizar todo? ¿Por qué les costó tanto empezar la descentralización? Bueno, es que nunca se sentaron. Rómulo vivió la experiencia del sectarismo a partir del año 45. Y Rómulo recapituló y lo dio a entender en su gran libro Venezuela, Política y Petróleo. Y luego Rómulo fue uno de los que propició el pacto de Punto Fijo, que ha sido vituperado, donde líderes importantes de ese momento, Caldera, Jovito Villalba, se sentaron y pactaron un acuerdo no solamente político, sino también de grandes líneas que después fueron articuladas en la Constitución de 1961. Este es un momento, no impactar cuántos ministerios te doy a ti, cuántos embajadores te doy a ti, no. Es primero el pacto de dar la vida por salir de la tiranía y después nos entendemos. Después vamos a ver cómo vamos a un proceso de reconstrucción de las instituciones, de elecciones, candidatura presidencial. Eso es después. Lo primero es salir de esta narcotiranía. Pero mientras esté la narcotiranía, es embuste que vamos a tener posibilidades. La única posibilidad es el exilio, como lo estoy padeciendo yo.
Ahora, yo no he tenido la suerte de poder vivir esas coyunturas que han vivido otros líderes jóvenes en Venezuela. Yo he tenido una participación en los niveles intermedios, pero este es un momento de jugárselas, como se la jugó Rómulo Betancourt el 18 de octubre de 1945, como se la jugó en distintas oportunidades el propio Carlos Andrés Pérez, u otros líderes más. Que hay riesgo, bueno, tú estás subiendo para el Ávila, te puedes morder una culebra o te puedes torcer un tobillo. Siempre hay riesgo, pero cuando el destino te pone en tu senda una responsabilidad, tú tienes que asumirla. Y ese es el sentido de grandeza y el sentido de ambición de historia, de que tú pases a la historia como el protagonista de una hazaña o pases a la historia como terminó pasando la historia Juan Bautista Pérez, que fue presidente de Venezuela, pero terminaron llamándolo el Bobo Pérez. Entonces, estas son culturas en las que tienen que tomarse determinaciones que implican incluso el riesgo de tu propia vida. Juan ha corrido riesgos en Venezuela, pero creo que se ha fallado en la aplicación de una estrategia por la interferencia de algunos grupos que impusieron esas líneas a las que ya me referí. No quiero seguir hurgando en la herida. Yo creo que lo más conveniente es poner el énfasis en la idea de ver cómo rectificamos de aquí al 5 de enero, que se apruebe esta agenda y que la gente sepa por dónde vamos. Lo que tú no puedes seguir haciendo como líder de un proceso, y esta es una observación que yo le he hecho a Juan, es que tú digas el lunes que todas las opciones están sobre la mesa, incluido el uso de la fuerza, y después la semana siguiente diga, no, es que la diferencia es que quienes están con el uso de la fuerza son otros y nosotros estamos con la salida electoral o con la salida pacífica. No, nosotros no estamos con el uso de la fuerza porque seamos violentos. Tú me conoces a mí, yo fui a mis primeros programas de televisión contigo, tuve la suerte de ser entrevistado siendo un muchacho por Carlos y Sofía Rangel. Yo soy demócrata de la cabeza a los pies, yo tengo la democracia, sus valores, sus principios en los tuétanos, pero también soy realista. Tengo los pies sobre la tierra. En Venezuela hay narcotráfico, hay terrorismo, hay perpetradores de crímenes de lesa humanidad, hay garimperios, hay planes. ¿Tú vas a sacar esos angelitos con medidas electorales? No, hay que usar la fuerza y hay que decirle a los Estados Unidos que el problema no es solamente nuestro, sino de ellos, porque más temprano que tarde, Dios no quiera, esos terroristas que están siendo documentados en Venezuela se van a aparecer en cualquier lugar de Estados Unidos a poner bombas y a producir estallidos, o van a venirse para Europa. O sea, es una amenaza global. Venezuela tiene que ser ahora blanco de todos los ojos del mundo que están interesados en la paz, porque no es un problema solo de los venezolanos, es de Colombia. ¿Cómo va a ser Colombia cuando lleguemos allá, que ya estamos llegando a casi 2 millones de venezolanos? ¿Qué van a hacer los peruanos, los ecuatorianos? O sea, el problema no es que nos ayuden con un campamento, el problema es cómo detenemos la diáspora. Y mientras Maduro siga martirizando a la gente es humana y por estado de necesidad, por instinto de preservación, la gente va a huir. Napoleón, porque hay gente que se está muriendo de hambre. Hay gente que se está muriendo porque no tiene una simple pastillita para curarse una enfermedad. Y mientras esto ocurre, nosotros estamos dando este triste espectáculo que nos coloca como unos charros turbulentos que simplemente estamos disputándonos por una botella vacía. Porque la verdad es que no hay, ¿cuál es el poder real? El poder real es cómo saquemos a Maduro. Y para sacar a Maduro necesitamos todos estos dedos, golpear con la mano junta, juntos todos, de verdad, de corazón, de vocación, de principio, de voluntad de lucha, de entender lo que nos decía el maestro Rómulo Gallegos, que tanto más se pertenece uno a sí mismo, cuanto más tenga la voluntad y su vida toda puesta al servicio de un ideal colectivo. Y el ideal colectivo en este momento es salir de la narcotiranía, pero así no vamos a salir, sino que más bien saldremos por la puerta de atrás de la historia y quedaremos con una cicatriz en la memoria de los venezolanos que nos estará juzgando con el dedo acusador, llamándonos traidores a un ideal y una esperanza que brotó en los cielos de Venezuela el pasado 23 de enero. Comenzamos con una euforia y estamos terminando con una vergonzosa frustración. Bueno, Antonio, creo que está todo dicho, no solamente el cuestionamiento, sino qué hacer y cómo salir. Creo que lo has dicho todo. No pueden decir que solamente criticaste, sino que también que propusiste lo que tú crees que se debe hacer. Como Guaidó dijo que ahora sí se iba a reunir con todo el mundo y escuchar a todo el mundo, supongo que también te escuchará a ti. Ojalá. Y a Barria, y a María Corina, y a Jalú, y a quien sea.
Y lo que haga bueno Guaidó será bueno para Venezuela. Si hace las cosas bien, yo lo voy a celebrar. Voy a honrar, honra. Y los éxitos de él serán los éxitos de todos los venezolanos, que al fin y al cabo lo que queremos es salir de esta barbaridad. Claro. Bueno, Gracias, amigo, Antonio. un Un abrazo. abrazo, ¿no? Y ya sé que es bien difícil vivir en el exilio. ¿Ok? Muy Un duro. abrazo. Ya lo sabes. Saludos a Mirsi. Chao. Igual a Ángela. Chao.